Capítulo segundo. Preludio a una búsqueda. Puede parecer un tanto sorprendente, después de los acontecimientos narrados en el capítulo anterior, que mi interés por los sueños llegase a absorberme tanto, pero durante mi niñez y mi juventud, mi salud fue mejorando poco a poco y la atmósfera de aquellos primeros años, amenazada por las pesadillas, pasó a formar parte del pasado, y ahora que en mis 50 sigo siendo un tanto enfermizo, pero difícil de matar. En mi época de escolar yo era, en términos generales, bastante normal. Trenes a vapor en miniatura, pistolas de aire comprimido, experimentos químicos espectaculares, petardos caseros que hacían explosión prematuramente, ratas blancas, sellos, boxeo, gimnasia, remo y ciclismo. Así transcurría mi vida, de forma bastante placentera y aparentemente sin ningún tipo de suceso psíquico. Supongo que yo no era normal en tres aspectos que describiré muy brevemente, con la finalidad de completar mi descripción de la etapa de transición que conecta a los incomprensibles. En aquel momento, sucesos de mi temprana infancia con el verdadero inicio de mi investigación. Cuando tenía 13 años perdí a mi madre y mi padre la siguió 6 meses más tarde. Los días de Finsbury Park llegaron a su fin y me fui a vivir con mis abuelos a Southampton. Yo era demasiado joven para darme cuenta de la irreparable desgracia que había caído sobre mí, pero mi actitud hacia la muerte cambió, pues entonces le había tenido mucho miedo. Aunque morir pudiera ser un asunto doloroso, yo sentía que más allá de la tumba me encontraría sin duda con mi madre, y ese pensamiento despojó al misterioso otro mundo de la mayor parte de sus terrores, y estimuló enormemente mi interés por la vida después de la muerte. Hermosa mi madre, grande, omnisciente papá, un tiempo tan corto ante los árbitros de mi destino. ¿Dónde estaban ahora? ¿Qué les había sucedido? Leí Lange y Saint Moses con la ayuda de un comprensivo compañero de la escuela. Incluso llegué a aficionarme ligeramente a la Ouija y al espiritismo, pero los resultados no fueron ni convincentes ni particularmente edificantes. Pronto abandoné estos experimentos, pero continué leyendo cualquier cosa acerca del espiritismo que cayera en mis manos. Mi segunda anormalidad era casi vergonzosa y una clara prueba de que Fox estaba realmente loco, pues yo era un poeta y las personas bien intencionadas predijeron un gran futuro para mí. Permitid que me apresure a añadir que la promesa verdaderamente extraordinaria que mis esfuerzos como escolar no se cumplió. El talento maduró hasta cierto punto, pero más adelante, cuando me vi cada vez más absorbido por mis estudios científicos, mi musa giró la cabeza y se marchó. Ahora pregunto si aquellos primeros poemas eran obra únicamente de mi conciencia. Con frecuencia había una sensación preliminar de incomodidad e inquietud, y yo sabía que iba a escribir otro poema. Entonces de golpe las palabras parecían formarse en mi cerebro, y yo sentía el ritmo subyacente. Si me inclino a pesar ahora que algún poeta o poetista incorpóreo intentaba hacer música con el muy elemental instrumento que tenía en su disposición, y por esta razón he considerado este asunto digno de ser mencionado en esta historia. Mi tercera normalidad tiene una relación muy directa con nuestro tema de proyección astral. Aunque yo no era enteramente indiferente a los encantos de día, su hermana noche me era mucho más querida. El encanto de día era más como estimulación superficial de los 5 sentidos, pero
noche entraba más profundo y quizás llegara hasta un sexto sentido. Yo estaba embelesado por la luna y las estrellas y el misterio de aquella poderosa bóveda. A veces, en invierno, este anhelo por noche triunfaba sobre mi amor por la comodidad. Obedeciendo a su extraña llamada, me sentía impelido a abandonar el cálido fuego y mis sellos, y a divagar sobre la solitaria comunidad que había bajo aquellas maravillosas estrellas, y en ocasiones trepaba por una escalera que apoyaba contra la antigua pared romana que colindaba con un lado nuestro jardín, y me sentaba medio congelado, contemplando la espléndida luna. Si yo amaba la noche, ¿y no era acaso la reina de aquel lugar encantado del reino de los sueños? Las pesadillas se estaban volviendo ahora cada vez menos frecuentes, y eran por lo general pesadillas de las normales, atribuibles a una cena poco moderada. El glamour y la belleza se manifestaban cada vez más en mi vida onírica. Y un nuevo tipo de sueños llegó a estimular mi interés. El aspecto de adivinación nunca me había atraído. Le di una ojeada a un popular libro de sueños y lo deseché con celeridad por considerarlo una tontería, un veredicto al cual todavía me adhiero, pues aunque un cierto sueño pueda tener un verdadero significado profético para cierta persona, los símbolos empleados pueden variar de acuerdo con la psique peculiar del soñador, y un intento de estandarizarlos al modo de un libro del destino es absurdo. No existe un lenguaje universal de los sueños. Una vez finalizada mi época de escolar, había llegado a las siguientes conclusiones. 1. La mayor parte de mis sueños era obviamente una mezcla con o más o menos muy poco sentido, basada en acontecimientos pasados y recuerdos de los libros que había leído. Podían ser altamente placenteros y entretenidos, pero yo sentía que se les pudiese atribuir ninguna importancia. Aquí por supuesto me equivocaba, pero las investigaciones del Dr. Freud aún tardarían muchos años en darse a conocer al público en general. De vez en cuando ocurría que un sueño tenía un verdadero significado profético, pero solo en relación a los asuntos bastante triviales. Mis reflexiones más maduras sobre este tema, junto a algunos ejemplos, se encuentran en The Prophetic Element in Dreams, publicado en el Occult Rewind en el septiembre de 1920, pero aquí debo limitarme a estas referencias al paso. Cuando soñaba con mi madre, yo no me daba cuenta de que ella estaba muerta, y ella no hacía referencia a su muerte, ni me decía nada concerniente a su nueva vida. Por lo tanto, no podía estar seguro de que el sueño no hubiese basado enteramente en mis recuerdos de ella. No obstante, estos sueños eran extraordinariamente vividos y estaban tan cargados de su perfumada atmósfera que al despertar me parecía como si acabara de estar en su presencia. 4. En raras ocasiones tenía lo que podía llamarse un sueño histórico, escenificando a una escala realmente grande y espectacular y aparentemente ambientado en el pasado. Estos sueños tenían dos características peculiares. Yo no era un actor en ellos, solo un espectador, como si se tratase de un enorme teatro al aire libre, y nunca podía recordarlos con detalle, pues al despertar retenía únicamente una impresión confusa. Al principio atribuí estos sueños a algún principio escenificador que trabajaba sobre mis recuerdos de libros y de obras de teatro, pero me preguntaba por qué yo no me representaba ningún papel en la obra. Más adelante, sin embargo, cuando me familiaricé con la teosofía, aprobé la teoría de que en estos sueños yo había contactado con los registros acásicos, o probablemente con un reflejo de la luz astral. Si esta alusión le resultaba oscura al lector común, debo remitirlo a cualquier libro de texto de la teosofía, y aquí se indica una breve digresión. A pesar de que soy un místico de corazón, estoy intentando escribir este libro desde una base de investigación psíquica.
y utilizaré la menor cantidad de términos teosóficos posibles y sin ningún espíritu dogmático. En ocasiones, sin embargo, la terminología teosófica será útil y posee la gran ventana de ser ampliamente conocida. Es probable que muchos de mis lectores sean teosofistas, o por esta razón he considerado más adecuado hablar de proyección astral y no etérica, aunque algunas de mis experiencias sean quizás más etéricas en su naturaleza. Utilizando esta palabra en el sentido teosófico y sin ninguna referencia al postulado éter de la ciencia. Según la teosofía, el doble etérico o cuerpo etérico es una extensión sutil, interpenetrante del vehículo físico y a través de él circula la fuerza de vida vitalizadora. Cuando es exteriorizado, no puede moverse más unos pocos pies de distancia de su equivalente material, al cual está conectado a través de una cuerda de plata, y la ruptura de esta cuerda significa la muerte. El cuerpo astral es un vehículo mucho más sutil de la conciencia, aunque este también se halla conectado mediante otra compleja estructura o cuerda al cuerpo físico. Tiene una libertad prácticamente ilimitada, ya que esta cuerda parece ser de una elasticidad casi infinita. Ahora, como a veces en mis aventuras fuera del cuerpo he parecido viajar muchas millas, es obvio que el término astral es el que considero más adecuado. Por lo tanto, evitaré cualquier confusión con el éter de los científicos y escaparé a la crítica de mis amigos teosóficos. 5. Sueños en los cuales yo exploraba lo que parecía ser un maravilloso mundo celestial que mostraban los más impresionantes extremos de la belleza y de la fealdad, que la atracción y de la repulsión, de la esperanza y de la desesperanza. Este mundo estaba saturado de un glamour indescriptible, una atmósfera aparentemente divina, de manera que al despertar sentía que había estado más cerca de Dios, incluso en el infierno del sueño, de lo que lo estaba en mi agradable habitación iluminada por el sol matinal. Los sueños de este tipo fueron infrecuentes durante mi niñez, pero mi juventud fue rica en ellos, y ellos engendraron un descontento espiritual, el cual iba en contra de mi creciente interés por la ciencia ortodoxa y la gratificación de los sentidos a través de los canales mundanos normales. La tierra era encantadora, pero el sueño celestial era más encantador aún. Me perseguía el recuerdo de una belleza que no era de este mundo, y en estos sueños noté en muchas ocasiones lo que parecía ser la manifestación de alguna ley divina subyacente. Si uno se enfrentara valientemente a la forma del horror, ésta sería disipada o se convertiría en una cosa bella, y esto último siempre sucedía cuando mi pasión se despertaba y vencía a mi aversión. 6. Observé que en ocasiones durante una pesadilla o un sueño doloroso, este tipo normal, no celestial, lo desagradable del mal momento que estaba pasando provocaba los siguientes pensamientos: pero esto no puede ser real, esto no me pasaría a mí, debo estar soñando, y luego ya he tenido suficiente de esto, me voy a despertar, y rápidamente escapaba de la situación, empujando por decidirlo de alguna manera al sueño lejos de mí y despertando. En aquellos días nunca me di cuenta de las grandes posibilidades latentes en este descubrimiento, pero mi curiosidad me despertó hasta cierto punto. Me preguntaba por qué era capaz de saber en el sueño que era un sueño únicamente, en algunas ocasiones, y cómo se adquiría este conocimiento. Creo que se escapó la importancia de esta experiencia porque descubrí que la compartía con más gente. Es interesante notar que mientras muchas personas pueden escapar de una pesadilla de este modo, muy pocas saben que están soñando cuando el sueño es placentero común. Podría ser que la intensa tensión emocional sea la que despierta la facultad crítica de la conciencia, permitiéndole concluir que las extraordinarias circunstancias del sueño están demasiado alejadas de la vida real para ser realidad.
Por ende, en mis días escolares las fuerzas se habían puesto en movimiento para instarme a emprender mi búsqueda entrando por la puerta de los sueños, y el momento estaba casi a mi alcance para iniciar mi gran aventura, pues era gran aventura para mí. Da igual lo que piensen los demás de ella, y como soy por naturaleza una persona bastante presumida, ¿por qué habría de simular una modestia que no siento verdaderamente? Pero me gustaría hacer énfasis en este punto. Mi única razón para concentrarme en los sueños era que encontraba en algunas de ellos una belleza y una divinidad que deseaba ardientemente, pero no podía encontrar en la tierra. Yo no sabía nada acerca de la proyección astral, ni tenía la menor sospecha del sorprendente giro que darían los acontecimientos en poco tiempo. Me dispuse a iniciar la búsqueda de la belleza, y al final comprobé, al menos para mi propia satisfacción, que poseía un alma inmortal.